Buenos días a todos. Estaba buscando el reloj porque no quiero que estéis deseando marcharos y yo hablando todavía. Por cierto, mi primer contacto con un Día de la Madre en la iglesia fue para mí una sorpresa total porque yo no sabía que se celebraba eso. Fue viviendo en Albacete y resulta que llego al culto el domingo y era el Día de la Madre. Y yo estaba a 1000 y pico kilómetros de la mía. Y fue una experiencia curiosa porque yo cantaba en el coro, había un coro muy bueno, era una iglesia grande. Bueno, grande quiere decirse una congregación de mucha gente. Y entonces se me ocurrió, daban una flor a cada uno para que la entregara a su madre, no había otro regalo, pero las flores las compraba la iglesia. Se me ocurrió regalárselo a la directora del coro, que era viuda. Y fue toda una experiencia, porque ella se llevó un sorpresón, se emocionó muchísimo, y para mí pues también lo fue. Fue mi primera experiencia en esa celebración. Tengo delante una tarea complicada, porque el libro de Ageo solamente tiene 38 versículos, y van a estar a cargo de 3 expositores. Primeramente de Pedro, después de Miguel y después de Esteban. Así que yo no puedo exponer a Ageo, pero algo tendré que hacer. Hay otra complicación más. A continuación de Ageo, si Dios quiere, estudiaremos el libro de Esdras. Y resulta que el libro de Esdras es el fondo histórico básico del libro de Ageo. Así que creo que parte de lo que yo haré en esta mañana pues va a ser lo que tendrá que hacer Félix, que tiene la introducción al libro de Esdras. Vamos a ver cómo salgo de todo este problema. Si me ponéis ahí eso que os dejé antes, a ver si se lee. Yo lo veo muy bien, pero los de atrás me parece que no mucho. No sé si se puede agrandar un poquito. Bueno, esto es el fondo histórico de los tiempos del exilio. El exilio desde que el pueblo de Judá, la parte sur de Israel, fue llevado al exilio por Nabucodonosor. Aunque se produjo en 3 etapas, pero la más importante fue la primera. Y ahí delante tenemos esos aproximadamente 100 años que cubren todo ese periodo. Así que vamos a ir dándole un repaso sencillo antes de entrar en otro aspecto del tema. Abarca unos 100 años, como dije, 6 reyes del imperio mundial medo-persa, que duró otros 100 años más. Y durante ese tiempo se produjo esas 3 etapas de exilio, previamente a ese tiempo, y después 3 etapas de retorno, que será principalmente lo que veremos. Así que ahí tenéis, en primer lugar, Esdras 1 al 4, porque es el fondo de este tema, el primer retorno. Es una historia interesantísima. Este primer retorno fue dirigido o comandado por Zorobabel, pero en el relato de Esdras al principio se le llama Sesbasar. Y como con esto, pues los que expongan Esdras se van a encontrar también, pues es interesante aclararlo. Zorobabel es el nombre judío de un príncipe descendiente de David, que aparece en las 2 genealogías de los evangelios, en Mateo 1 y en Lucas 3. Y Sesbasar es su nombre caldeo. Lo mismo que cuando Daniel fue deportado a Babilonia, era Daniel y además pertenecía a la corte, y en Babilonia le pusieron otro nombre, Beltsasar. Bueno, pues esta es la cuestión. Hay otro nombre más que aparece ahí, que es el sumo sacerdote,
que se le llama en el libro de Ageo Josué, y en Esdras se menciona, no sé si todas las veces, porque no he estado repasando de principio a final el texto de Esdras en cuanto a esto, se le llama Jesúa o Yeshua. En realidad es el mismo nombre, con una pequeña variante. Así que este es el arranque, el primer retorno. ¿Y cómo se produce el primer retorno? Pues el primer emperador del Imperio Medo-Persa, Ciro el Grande, cuando tomó Babilonia, una de las primeras cosas que hizo fue permitir que los que estaban cautivos, no solo los judíos, sino de otras naciones, que pudieran regresar a sus tierras y restablecer su forma de vivir allí. Así que lo que hizo Ciro fue permitir que los judíos regresasen a su tierra y allí se establecieran y establecieran su culto. De hecho, les devolvió los enseres que se habían, sobre todo los valiosos enseres de oro y de plata que se habían llevado del templo. Nabucodonosor se los devolvió. Además, les ayudó económicamente, facilitó su viaje. Fue realmente un regalo extraordinario que cumplía las profecías que anunciaban que regresarían a su tierra al cabo de 70 años del comienzo del exilio. El segundo punto que veremos son los profetas. Esdras 5 y 6 es el fondo histórico. Ageo y Zacarías. Ageo era mayor, por lo que deducimos de los relatos, y Zacarías era un joven. Así que en el relato, durante el tiempo de lo que se relata en Ageo, Ageo comienza hablando al principio, al final de todo termina Ageo y ya no aparece más. Pero antes del último mensaje de Ageo, si vamos a Zacarías capítulo 1, veremos que comienza Zacarías. Así que es como si enlazasen el uno con el otro en esta tarea. Y su tarea era principalmente exigir de parte de Dios que terminasen la reconstrucción del templo que había estado detenida durante 15 años, a pesar de que tenían el mandato del emperador, el mandato de Ciro, pero estuvo parada 15 años. Tenían cerca de ellos enemigos declarados y además la capitanía de la provincia estaba con esos enemigos, porque aunque se menciona en Jerusalén el gobernador, estaba bajo la jurisdicción de otro gobernador, pero tenían órdenes directas del emperador. Así que esta es la situación de los profetas, de Ageo y de Zacarías. Ageo termina, Zacarías comienza. Como sabéis, el libro de Zacarías es mucho más extenso que el libro de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos. Otro suceso importante y recogido en un libro es Esther. El tiempo de Esther ocurre en un intervalo entre el primer regreso y el segundo. En realidad, los judíos no regresaron todos a su tierra, sino que al cabo de tantos años pues se habían establecido allí, habían puesto negocios o tenían trabajos y en fin, vivían bien allí y no se plantearon regresar a su tierra. En el libro de Esther, como sabéis, encontramos una situación muy difícil para los judíos que vivían allí por causa de aquel primer ministro llamado Amán. Pero hoy no vamos a hablar del libro de Esther, sino sencillamente que está encuadrado ahí con un emperador que es llamado Asuero y también Jerjes. Y vamos con el segundo retorno. Y van pasando años, como veis ahí. El primer retorno ocurre aproximadamente en el 536 a.C. y el segundo ocurre ya en el 458. Así que habían pasado bastantes años.
En este segundo retorno, el que va al frente es Esdras. Esdras era un sacerdote y escriba que había alcanzado, por razones que no conocemos, había alcanzado una posición de importancia dentro de la capital del imperio, en Babilonia, y era respetado y apreciado, y de hecho recibe no solo el visto bueno, como veremos al estudiar el libro de Esdras, sino que además recibe ayuda importante para volver con los que quisieran ir con él a Jerusalén, que fueron ya menos que los que regresaron en el primer retorno con Zorobabel, que eran aproximadamente unos 50.000. Esdras hace una tarea, la tarea que le encarga el propio emperador, fue la de enseñar la ley de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, claro, y hacer que se cumpliera. Y al final del libro de Esdras hay una situación verdaderamente dramática a causa de la necesidad de cumplir lo que se les había estado enseñando. Pero como se va a exponer Esdras, pues leéis el libro y ya os enteráis. Era una auténtica limpieza espiritual y familiar. Es fuerte. El último relato en el libro de Esdras es muy fuerte, pero corresponde a lo que Dios exige. Tercer retorno. El tercer retorno se produjo unos cuantos años más tarde, unos 13 años aproximadamente después del retorno con Esdras, y es Nehemías. Nehemías no se dice nada quién era, es decir, con relación al pueblo de Judá, pero sí se dice que era un alto funcionario en la corte persa. Era copero del rey, lo cual suponía ser alguien que no solo probaba lo que el rey comía y bebía, y si querían envenenar al rey, lo envenenaban a él, primero, sino que además era de la máxima confianza del emperador. Como llegó ahí tampoco se relata. Pero, sin embargo, sí que Nehemías consigue de parte del emperador permiso para ir un tiempo, y él va un tiempo, se hace cargo del gobierno del pueblo en Jerusalén y reconstruye la muralla, que estaba todavía sin levantar, y además pone orden en cosas que estaban muy mal. Nehemías es un modelo extraordinario de dirigente. Y llegamos al final con Malaquías, que no aparece aquí, pero que forma parte del tiempo del exilio. Malaquías es, como sabéis, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Hay una cosa en la que yo no sé si nos fijamos mucho, como estuvo Timoteo Figueiredo presentando el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues debe de estar con información reciente. Pero hay una cosa muy interesante. Yo miraba ayer en un libro de la historia de Israel, que cuando se produjo el exilio a Babilonia, sabéis que Israel en conjunto estaba dividido en dos estados, el estado del norte, que era el llamado Israel, y el estado del sur, con capital en Jerusalén, que era Judá. Israel fue llevada al exilio por Asiria en el 722 a.C. y Judá fue llevado al exilio por Babilonia en el 587 a.C. Y es interesante que desde el 587 a.C. hasta el 1948 de nuestra era, Israel no fue, Judá en este caso, los judíos, un pueblo independiente. Hubo un brevísimo periodo de unos 100 años con los macabeos, que fue no una independencia total, pero pues casi sí, ¿no? Desde 587 a.C. hasta 1948.
48 que comenzó el moderno Estado de Israel. Bueno, esto en cuanto a ese fondo que teníamos ahí. Así que ahí tenemos como 100 años, que es la época del exilio, pero como vamos a estar con él, pues en la exposición de Ageo y en la exposición de Esdras sobre todo, pues creo que podemos situarnos mucho más en cosas peculiares que ocurrieron, maravillas que Dios obró por medio de los gobernantes. Así que vamos, a continuación, podéis quitar eso ya de la pantalla si queréis, pero a mí no me estorba, ¿eh? A lo mejor pues merece la pena tenerlo a la vista. El fondo doctrinal, o algunos dirían teológico, del libro de Ageo. Un par de cosas interesantes. Ageo contiene 4 mensajes de Ageo en sus 38 versículos. En uno de los mensajes, no voy a decir en cuál ni en dónde, pero en uno de los mensajes sugiere la Trinidad. Es decir, que Dios es uno en 3 personas, que existe en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa doctrina aparece clara en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo hay algunos textos que lo sugieren. Otra cosa interesante, en los 38 versículos de Ageo, el nombre Jehová, el Dios del pacto, así se presentó a Moisés, el Dios que es, que ha sido, que es y que será, el Dios que se comprometió con su pueblo, aparece 35 veces en 38 versículos. Y 14 de esas veces aparece como Jehová de los ejércitos. Yo solo dejo una pregunta porque ya dije que no iba a exponer a Ageo. ¿Tendrá relación esto con el tema de Ageo? El hecho de que el nombre de Dios como Jehová, como el Dios del pacto, aparezca tantas veces, ¿tendrá relación? El hecho de que aparezca 14 veces como Jehová de los ejércitos, ¿tendrá relación con el tema de Ageo? Lo dejo para los expositores como tiene que ser. Pero sí hay algunas cosas que están de fondo, ahora ya no exclusivamente fondo histórico, pero sí fondo del libro de Ageo. El amor de Dios. El Dios del pacto. Dije antes que es el nombre que aparece tantas veces, 35 veces en el libro. La promesa de Dios que está detrás de todo esto. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que la promesa eran 3 cosas. Descendencia, que llegaría a ser un gran pueblo, una tierra propia. Abraham fue extranjero en todos los sitios donde estuvo, era un nómada, e influencia en toda la humanidad. 3 cosas importantes en esta promesa. En Deuteronomio capítulo 7 hay un texto muy conocido, desde el versículo 6 hasta el versículo 8,
recuerda Dios a Moisés y Moisés al pueblo la esencia de esta promesa. Dice, porque tú eres pueblo santo, separado, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo me imagino que cuando los israelitas en su día estaban a punto de entrar en la tierra, sabéis que el libro de Deuteronomio es un repaso de lo que Dios había revelado hasta ahí y es recordado de nuevo antes de entrar en la tierra, estaban ya cerquita en los campos de Moab. Me imagino que al escuchar esta primera parte se inflarían, dirían, somos especiales. Y a continuación Dios les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, el pacto que hemos leído de Génesis 12, que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero ahí no termina la cosa. Y es importante recordarlo. Y a la luz de Ageo también es importante. En el mismo capítulo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 8 de Deuteronomio, los dos últimos versículos dicen así. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá y van a entrar en la tierra prometida, en Canaán, delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esto no suele mencionarse mucho. Si en un momento dado leéis el capítulo 26 del libro de Levítico, especialmente los versículos 14 al 46, que es una ampliación de esto, pues seguramente esto os ayudará a tener otra perspectiva de la profecía de Ageo. Hay otro hecho que aparece profetizado, en este caso en el libro de Isaías, que es también muy interesante, es bastante extenso, pero solamente voy a mencionar nada más que un versículo. En Isaías, capítulo 44 y versículo 28, dice, que dice de Ciro el Grande, de Ciro el que venció a los babilonios y fue el primer gran emperador del imperio medo-persa. Es mi pastor, dice de Ciro, es mi pastor, dice Dios, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y bueno, pues algo hemos visto ya en ese repaso apresurado. Su actitud y la de uno de sus sucesores, Artajerjes I, del 465 al 424, sucesor del Asuero del libro de Esther, que permitió y apoyó el segundo retorno con Esdras y el tercero con Nehemías. En realidad, estos dos emperadores de Medo-Persia, Ciro y Artajerjes I, fueron dirigidos por Dios. A Ciro se le llama además, en el capítulo siguiente de Isaías, en el 45, se le llama ungido de Dios, es decir, un Mesías. Así se le llama allí.
Pues él y su sucesor, bastantes años más tarde, Artajerjes I, pues en realidad fueron dirigidos por Dios, fueron instrumentos en las manos de Dios a favor de su pueblo para seguir adelante con el cumplimiento de su promesa. No fue porque los judíos eran buenos, fue porque Dios estaba comprometido con ellos. Y algo más, ya para ir terminando. En Ageo hay una palabra que aparece 5 veces. Meditad, pensad, reflexionad. Y creo que la palabra nos viene muy bien. Estamos, seguramente que todos os dais cuenta, lo escucháis, lo comentáis o habéis llegado a esa conclusión. Estamos en un tiempo en que meditar se lleva muy poco. Hubo una temporada hace unos años que tomó, digamos, mucho atractivo todo lo que venía de Oriente, precisamente por eso, por otra cultura en la que la reflexión era mucho más común. La vida se vivía de otra manera que en Europa. Me parece que ahora mismo se están igualando a toda prisa. De hecho, pues ya sabéis que de Oriente ahora nos viene casi toda la tecnología. La fabrican ellos. Meditad. Y en el libro de Ageo se desprende de él que los judíos que habían regresado de Babilonia a su tierra no habían meditado en quién era su Dios. En cierta manera, el libro es una lección acerca de Dios. Especialmente algunos aspectos. Su poder, su mandato, su orden, que es transmitida a través nada menos que del emperador de Medio Persia. Y también que era un Dios de justicia y de juicio. Las cosas hechas como deben de hacerse y las consecuencias. Creo que esa meditación en las consecuencias de tener a Dios en poco vienen bien en cualquier época. Yo titulé esta introducción Recordemos, porque eso era lo mismo para los que escucharían a Ageo y a Zacarías. Y como subtítulo, tomar a Dios en serio es lo primero. Os leo algunos textos más relacionados con eso y que vienen bien como fondo espiritual en relación con la profecía de Ageo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Profecía de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías también es un profeta de la época. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. ¿Sabéis que estas 3 cosas corresponden a las 3 tentaciones que sufrió el Señor? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, el Dios del pacto, el Dios eterno. En la versión francesa de la Biblia, la que se corresponde con nuestra Reina Valera, se le llama l'Éternel, el Dios eterno, que hago misericordia. Y recordáis aquel texto de Deuteronomio 7, ¿no?
no fue porque erais buenos, porque erais importantes, sino porque Jehová os amó y quiso cumplir lo que había prometido. Misericordia, juicio. Israel como nación, en este caso Judá, que fue la que duró más tiempo, nunca más volvió a ser un pueblo hasta 1948, desde el 587 antes de Cristo. Y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Un texto que se corresponde con esto y que tiene que ver con esa insistencia, Jehová, 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 en el libro de Ageo. Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 8. Y esta, ya sabéis que Juan 17 es la gran oración intercesora del Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, está orando el Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y termino mencionando otro texto de Isaías, en este caso en el capítulo 45, los versículos 21 y 22. Yo le pedía a Miguel que pudiéramos cantar esas estrofas, para no cantar el himno entero por el tiempo, del 542, que comienza: engrandecido sea Dios, y en esa última estrofa que hemos cantado, cantamos: aviva en tu iglesia, oh Dios. Isaías 45, 21 y 22. No hay más Dios que yo. Esto se repite muchas veces en el libro de Isaías, que tampoco fue aceptado en su tiempo, según la historia que ha llegado a través de la tradición en tiempos del rey Manasés. Isaías murió aserrado. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay otro Dios, no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Si no es tu Salvador, no tienes otra opción. Y llega desde 700 años antes de Cristo, llega a nosotros la voz de Isaías. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay distinción. Todo aquel que quiera. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra posibilidad. Si buscas, necesitas salvación, solo hay un Dios. Solo hay una posibilidad. El Dios eterno, el Dios del pacto, el Dios que ha prometido a Abraham que la influencia de su promesa llegaría a todos los lugares de la tierra. Es el único que hay. Y mientras la historia no se cierre, como una cortina que se cierra en un escenario, cuando el Señor Jesucristo venga, mientras la historia no se cierre, hay oportunidad. Hoy hay oportunidad. Oremos. Señor y Padre nuestro, Señor de toda la tierra y de todo el universo, Señor de la gloria, del tiempo, Señor de nuestras vidas, te damos gracias por poder acercarnos todavía a tu palabra de salvación, a tu palabra que nos recuerda las vicisitudes de tu pueblo a lo largo de la historia,
nos recuerda tu maravillosa misericordia, nos recuerda tu poder sin límites, tu gracia excelsa, pero también la firmeza con que aplicas las consecuencias a los que no te toman en serio. Señor, te damos gracias porque estamos advertidos. Te pedimos por la Iglesia, por cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestra reflexión personal para contigo. Si acaso en cierta manera, para redescubrirte de nuevo, descubrir la grandeza de tu poder, de tu misericordia, de tu amor manifestado de forma asombrosa en Cristo, pero también de tu ira para los que te desprecian. Te pedimos por cualquier persona que no haya aceptado en su corazón la oferta salvadora del Evangelio, para que en él, en su interior, se opere por el Espíritu Santo ese regreso decidido para refugiarse en ti, en tu gracia y en tu misericordia. Despídenos con bien y llévanos con bien en esta semana en medio de tantas inquietudes y tantas incertezas que estamos viviendo, pero manteniendo en nosotros la seguridad de tu presencia, de tu compañía, de tu poder y de tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.